Buenos días, bendiciones. Vamos a iniciar el servicio de este domingo, pero primero vamos a empezar con una oración, así que nos ponemos todos de pie en reverencia al Señor. Gracias, Señor, por el tema que nos has otorgado, Señor, por poder estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, el culto de esta mañana, pidiéndote que pueda ser de bendición, Señor. Que seas tú obrando nuestras vidas, Señor, dándonos el discernimiento, Señor, el entendimiento para poder entender lo que está escrito en tu palabra, Señor. Que seas tú dándonos esas palabras que vengan de ti, Señor, para que puedan ser de edificación al pueblo, Señor. Y que también seas tú haciendo mover tu Espíritu Santo en este lugar, Señor. Te agradezco, Señor, por todo lo que haces por nosotros, Señor, y también te pido perdón por nuestras faltas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy, en el estudio bíblico, vamos a leer en el libro de Levítico el capítulo 20. Levítico 20. Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Reprobaciones y castigos. El Señor habló a Moisés: dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier hombre de los hijos de Israel o de los extranjeros que habitan en Israel que ofrezca a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Yo me pondré en contra de ese hombre y lo eliminaré de su pueblo por cuanto dio uno de sus hijos a Moloc. Contaminó mi santuario y profanó mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cierra sus ojos respecto de aquel hombre que dio uno de sus hijos a Moloc para no matarlo, entonces yo me pondré en contra de ese hombre y de su familia y lo apartaré de su pueblo por cuanto lo apartaré de su pueblo, junto con todos los que como él se prostituyan tras Moloc. ¿A qué se refiere esto? Muchas veces hemos hablado de que si tú cubres el pecado de otra persona, tú te vuelves cómplice de él. Primero nos dice que no debemos ir tras otros ídolos, porque en este ámbito no se refiere a prostituirse de un acto carnal, sino de ir detrás de otros dioses y apartarnos de Dios. Eso es pecado. Pero si tú ves que otra persona lo hace y tú no dices nada, en cambio si lo encubres, tú también eres igual de culpable que esa persona, aunque tú no te hayas ido detrás de esos dioses aparentemente. Es muy importante que veamos estos puntos, porque como dice la palabra de Dios, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso tenemos el estudio bíblico, por eso es tan importante que leamos constantemente la Biblia, porque si no sabemos lo que nos dice Dios, lo que nos manda Dios, ¿cómo vamos a cumplir con lo que Él espera de nosotros? Seguimos en el versículo 6. La persona que preste atención a encantadores o adivinos para prostituirse con ellos, yo me pondré en su contra y la eliminaré de su pueblo. ¿Qué podemos considerar como encantadores o adivinos? Los que te leen las cartas, los horóscopos, los brujos, los magos también. Los magos también cuentan. Todos estos, si tú disfrutas de ir con ellos o buscas de ellos para querer saber de tu futuro o de estas cosas, ten por seguro que estás pecando. Y no lo decimos a malas, sino para que tú mismo sepas que si haces alguna de estas cosas, lo estás haciendo mal y tienes tiempo para arrepentirte y dejar de hacerlo para poder irte con Dios. Seguimos con el 7. Santificaos pues y sed santos, porque yo, el Señor, soy vuestro Dios. Cumplid mis estatutos y ponedlos por obra, yo soy el Señor que os santifico. Todo hombre que maldiga a su padre o a su madre, sin duda morirá, pues a su padre o a su madre maldijo y se ha hecho responsable de su propia muerte. Si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera serán castigados con la muerte. Cualquiera que se acueste con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos serán castigados con la muerte y son responsables de su muerte. Si alguien duerme con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión y son los responsables de su propia muerte. Si alguien se acuesta con otro hombre
como se hace con una mujer, cometen una abominación, por tanto deben morir y serán los responsables de su propia muerte. Vamos a volver a leer estos 3 versículos. Bueno, 5, desde el 9, porque creo que es importante. El 9 dice: todo hombre que maldiga a su padre o a su madre, sin duda morirá, pues a su padre o a su madre maldijo, y se ha hecho responsable de su propia muerte. La Biblia no dice que no maldigas a tu padre si es bueno, a tu madre si es buena, sino que nos los presenta como una autoridad a la que no le puedes maldecir independientemente de cómo te haya tratado, porque siguen siendo tus padres. De ellos saliste. Son la autoridad que Dios ha puesto sobre ti, las personas que Dios ha elegido que cuiden de ti, entonces tú no puedes maldecirles. Muchas veces podemos poner el ejemplo, por ejemplo, yo lo hago mucho, que para mí Dios es como mi padre. Entonces yo no hablaría mal a Dios, no le faltaría el respeto a Dios, no maldeciría a Dios, como tampoco lo hago con mi madre, porque les debemos ese respeto. No es por comparar a los padres con Dios, porque eso sería una blasfemia, pero debemos reconocer las autoridades que pone Dios por encima de nosotros, como también los padres espirituales, que en este caso son nuestros pastores. Tampoco debemos maldecirlos, ni hablar mal de ellos, como hacía David con Saúl, que por mucho que Saúl actuó contra su vida, él en ningún momento le maldijo, porque dijo: nunca tal mal yo haga contra el ungido de Dios. Debemos ser así de conscientes para que luego no nos vengan castigos y nosotros digamos: ¿por qué me está pasando esto? Porque has maldecido a tu pastor, porque has maldecido a un siervo de Dios, porque has maldecido a tus padres. Nunca tan mal hagamos. El 10 dice: si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera serán castigados con la muerte. Cualquiera que se acueste con la mujer que su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos serán castigados con la muerte y son responsables de su muerte. Si alguien duerme con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión y son los responsables de su propia muerte. Y el 13, que dice: si alguien se acuesta con otro hombre como se hace con una mujer, cometen una abominación, por tanto deben morir y serán los responsables de su propia muerte. Primero, los primeros 3 versículos que hemos leído, el de la mujer de tu prójimo, la nuera y la mujer del padre, lo podemos ver como la fornicación, que la Biblia ya nos lo dice en los 10 mandamientos que no se deben hacer. No es un pecado y a día de hoy también está mal visto y debemos reconocerlo como que es algo que está mal y es algo que también hemos ido viendo en otros versículos. Y el 13, que dice: si alguien se acuesta con otro hombre como se hace con una mujer, cometen una abominación y por tanto deben morir y serán los responsables de su propia muerte. Muy tristemente, actualmente está muy normalizado y luchan por ese derecho de que esté normalizado que un hombre esté con otro hombre, que una mujer esté con otra mujer, y aún más triste los que se cambian de género, que nacen siendo mujeres y deciden convertirse en hombres, que nacen siendo hombres y deciden convertirse en mujeres, ahora que ya ni siquiera se sienten personas y se convierten en perros, árboles y camiones, pues todo eso es pecado. Y yo me acuerdo que leí una historia, escuché una historia una vez de un padre cristiano. Su hija se quería convertir en telia, se consideraba perro o algo así, y su padre le dice: en la Biblia te dice que Jesús muriera por los animales. Si tú decides que ya no te sientes lo que Dios ha dictado, que te sientes, estás diciendo que Dios se ha equivocado contigo. Si tú decides que te conviertes en un animal, prácticamente decides perder todos los derechos que Dios te ha dado como persona. Debemos ser muy conscientes de todo esto
porque el mundo lo pinta como que es algo normal, que es algo bonito, que es algo divertido, que es lo que debería ser, cuando la realidad es que no. Dios nos creó como debíamos ser, nos puso estatutos y debemos cumplirlos. Y todo lo que salga de lo que Dios ha creado es pecado. Si tú realmente quieres seguir a Dios, tienes que apartarte de todas estas cosas. Y si tú crees en Dios, pero sigues en estas cosas, yo no sé a qué Dios crees. Porque significaría que tú estás diciendo que todo lo que Dios te ha dicho está mintiendo o está equivocado. Debemos ser muy conscientes de todo esto, porque, como ya hemos dicho antes, mi pueblo perece por falta de conocimiento y muy tristemente hay mucha gente actualmente que se pierde por estos motivos. Seguimos con el 14. El que tome como esposas a una mujer y a la madre de ella comete una depravación, y serán quemados tanto él como ellas para que desaparezca esa depravación entre vosotros. Cualquiera que tenga relaciones sexuales con un animal será castigado con la muerte, y también mataréis al animal. Y si una mujer tiene relaciones sexuales con un animal, matarás a la mujer y al animal. Morirán sin remedio y serán los responsables de su muerte. Si alguno toma a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y ve su desnudez, y ella ve la suya, es cosa execrable. Por tanto serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, cargará con su pecado. Si alguien se acuesta con una mujer durante su menstruación y descubre su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre. Ambos serán eliminados de su pueblo. La desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de tu parienta, cargarás con su pecado. Cualquiera que duerma con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubre. Cargarán con su pecado, morirán sin tener hijos. El que tome la mujer de su hermano comete impureza. La desnudez de su hermano descubre. La desnudez de su hermano descubre, no tendrán hijos. Cumplid todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. No andéis en las prácticas de las naciones que yo os puse delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y fueron para mí abominables. Esta parte me impacta mucho porque estamos hablando de los tiempos de Moisés. Apenas estamos en el tercer libro de la Biblia y ya nos dice que se hacían todas estas cosas. Muy tristemente, esto nos demuestra que desde muchísimo tiempo estas cosas se hacían, esos pueblos acababan siendo destruidos y volvía el pecado una y otra vez al hombre. Y es algo que me recuerda a lo que dijo la pastora: si dejamos puertas abiertas, los espíritus entran. Si hay estos espíritus de fornicación, de adulterio, de homosexualidad, de zoofilia, y van vagando de pueblos en pueblos. Si tú te dejas vulnerable a que pase, acaban entrando en ti también, y así constantemente, porque vemos que también es un tema actual, pero eso lleva pasando desde antes de los tiempos de Moisés, porque la gente se deja y luego dice que no, que es normal, que ay, ahora no me sale la palabra, que es normal, que es la naturaleza de cada uno, que es un sentimiento, que nadie elige lo que le gusta, pero la realidad es que no eres tú, son espíritus que tú dejas que habiten en ti. Porque ¿cuántas personas de estas luego conocen al Señor y se arrepienten toda la vida? O las personas que se cambian de género luego reconocen al Señor y se dan cuenta de todo lo que se han hecho a sí mismas. Porque no es tu naturaleza, no es que te guste. Es un pecado que ha entrado en ti y tú has dejado que muera en ti y lo has dejado germinar pensando que forma parte de ti cuando la realidad es que no. Dios no nos creó para que tuviéramos
esos pensamientos, esas ideologías o hiciéramos esas acciones. Y como ya hemos visto, todo lo que no viene de Dios, ¿de dónde viene? Debemos analizarnos muy bien, porque a la mínima pensamos que son cosas que vienen de nosotros y la realidad es que no, y nos condenamos a nosotros mismos. Seguimos con el versículo 24. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo soy el Señor vuestro Dios, que os he apartado de los demás pueblos. Por tanto, vosotros haréis distinción entre animal limpio e impuro, entre ave inmunda y limpia. No contaminaréis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, de los que os he indicado que son inmundos. Sed para mí santos, porque yo, el Señor, soy santo, y os he apartado de entre los pueblos para que seáis míos. Los que consulten espíritus de muertos os entreguen a la adivinación, sean hombres o mujeres, han de morir. Serán apedreados y su sangre caerá sobre ellos. Esto es algo, bueno, lo que voy a decir ahora va más a los padres, en especial si tienen niños pequeños porque es muy importante. Muchos juegos de estos que los niños aprenden en los colegios suelen acabar siendo esto, como lo de Charlie, decir un montón de tonterías o cosas que ven en internet. Es muy importante que sean los padres los que les tengan a sus hijos y les enseñen que esas cosas no se tienen que hacer, porque lo quieras o no, son espíritus. Están comunicándose con espíritus, aunque para ellos solo sean juegos tontos que aprenden en el colegio. Todo ello les abre puertas que pueden acabar en maldición desde que son niños, tal y como también en los colegios empiezan a enseñarles charlas de la comunidad LGTB, que está bien que les guste su mismo género, que les pinten las uñas, que hagan esto, que hagan lo otro, que se cambien de género, que está bien, que está muy normalizado. Todo eso se lo empiezan a enseñar desde los colegios desde que son pequeños. Y más aún si uno de ellos acaba creyendo en ello y se acaba volviendo eso, y el resto de niños lo ven como ejemplo y lo normalizan. Es el deber de los padres, como esa autoridad que ha puesto Dios por encima de nosotros, los hijos, cuidarlos y enseñarles que esas cosas no están bien. Si esa primera educación no viene de casa, ¿cómo luego no van a creer en ello? Algo que se me hizo muy triste, que fue una compañera que tuve, que primero se llamaba Irene y luego nos dijo que la llamábamos Rubén, fue que en un momento le preguntamos, pues por curiosidad, porque esto era algo que nunca habíamos entendido, digo, ¿y cómo hacen todo esto tus padres? Y me dice, les he dicho que si no lo aceptaban no les volvería a hablar nunca más. Y los padres lo aceptaron. Y al poco tiempo, siendo una niña, empezó a pincharse hormonas. Y así, vez tras vez, porque sus padres a la mínima amenaza que vino, la aceptaron. La realidad es que si tú malcrías mucho a tu hijo y no quieres que nunca se enfade contigo y por eso le das todo lo que quiere, no quieres al niño, te quieres a ti mismo porque no quieres que se enfade contigo. Lo podemos entender con Dios, porque Dios a quien ama disciplina. No nos deja a la deriva y dice, sí, hijitos míos, haced lo que queráis, yo os voy a seguir esperando aquí con los brazos abiertos. No, nos enseña disciplina, nos enseña a hacer las cosas bien. Tal y como también entre hermanos de la iglesia, si realmente nos apreciamos los unos a los otros, nos amonestamos, cuanto más los padres a los hijos. Si tú no le enseñas esos límites al niño en casa, ¿dónde más esperas que los aprendan? Es muy importante que se hablen de estas cosas, porque si se normalizan desde la infancia, luego de adultos, ¿cómo esperamos que no se pierdan? Y, ante nada, recordemos en este versículo que quien dice todas estas cosas no es Moisés, es Dios que se lo indica a Moisés para que él hable al pueblo.
no son palabras vacías, sino que son palabras que vienen directamente de Dios. ¿Y cómo vamos a decir que el creador de todo se equivoca? Seamos muy conscientes de ello. Seguimos con el capítulo 21. Dice así el título: Santidad de los sacerdotes. El Señor dijo a Moisés. En todo el libro de Levítico, o toda la historia de Moisés, podemos ver que todo lo que Dios indica, todo empieza con el Señor dijo a Moisés. Porque sí, Moisés era el portavoz al pueblo, pero no hablaba las palabras que él quería, sino las palabras que Dios le enviaba. En todo momento, todo lo que leemos en el libro de Levítico son palabras de Dios para su pueblo. Y actualmente, ¿quiénes somos su pueblo? Nosotros, todos los que le aceptamos como nuestro Dios y como nuestro único Señor y Salvador. Entonces, todos los que creamos en Dios debemos leerlo porque somos su pueblo, ¿no? Pues empezamos. El Señor dijo a Moisés: habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se expongan a la impureza tocando el cadáver de alguien de su pueblo, a no ser por un pariente cercano, por su madre o por su padre, o por su hijo o por su hermano, o por su hermana virgen a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella puede contaminarse. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, ni se hará impuro. No harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán incisiones. Santos serán para su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque ofrecen las ofrendas quemadas para el Señor y el pan de su Dios, por tanto serán santos. No podrán casarse con una prostituta ni con una mujer de mala fama, ni con una mujer repudiada por su marido, porque el sacerdote está consagrado a su Dios. Por tanto, lo santificarás, pues el pan de tu Dios ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo, el Señor, el que os santifica. Algo que me llama la atención es que actualmente, por ejemplo, en la Iglesia Católica se dice que los curas son los que no se pueden casar, ¿no? O las figuras que siguen a Dios no se pueden casar ni nada por el estilo. Pero aquí vemos, no dice a los sacerdotes que no puedan casarse, sino que no se pueden casar con prostitutas, con mujeres de mala fama o con mujeres repudiadas por sus maridos. No dice que no se puedan casar en general, sino que no se casan con esas personas porque ellos están consagrados a Dios. Por así decirlo, son esa imagen de santidad del pueblo junto con Dios. Entonces ellos tienen que mantener esa imagen con Dios en todo momento y deben mostrar ese respeto a Dios. No que no se puedan casar, sino que no con este tipo de mujeres. Lo digo porque actualmente es muy triste que a las figuras de autoridad, por ejemplo, de la Iglesia Católica, sí se reconoce que no se pueden casar, pero también tienen sus malas famas por no casarse. No es que no puedan, o también, como a lo largo de la historia se conoce que en los conventos de monjas por el estilo, por ejemplo, que tampoco pueden tener hijos, no se pueden casar, y cuántos cadáveres de niños habrá enterrados en los conventos solo porque a alguien se le ocurrió decir que no se podían casar o que no podían tener hijos. Porque aunque que ya lo veremos más adelante, aunque Pablo en su momento dice que quien se casa hace bien y quien no hace mejor, no se refiere a que no debemos casarnos, porque Dios creó al hombre y a la mujer para que se unieran en matrimonio. No significa que no nos debamos casar, sino que las personas que consagran su vida a Dios, que no han podido casarse y que pueden vivir sin casarse y sin cometer adulterio al mismo tiempo, hacen bien. Pero que nosotros nos casemos también está bien. De hecho, es el mandamiento de Dios, desde Génesis. Eso significa que tengas el cargo que tengas en la iglesia. No significa que no debas
hacerlo. Puedes, pero las personas que no lo hacen por X motivo y pueden mantenerse en esa decisión sin pecar, también hacen bien. Porque la cuestión no sería, no me caso, voy a consagrar mi vida a Dios y luego tienes la fama que tienes en el barrio. Eso no es consagrarse a Dios. Es usar a Dios de excusa para pecar. Tomemos las decisiones que tomamos en nuestra vida, seamos firmes en ellas y asegurémonos de no pecar con ellas. Porque de nada nos sirve decir, no, yo voy a dedicarle toda mi vida a Dios, me voy a consagrar a Dios, si luego acabas en más pecado que el que decidió casarse en su momento. Seguimos con el 9. La hija del sacerdote, si comienza a prostituirse, a su padre deshonra, quemada será al fuego. El sumo sacerdote, destacado entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará. No saldrá del santuario ni profanará el santuario de su Dios, porque tiene sobre él la consagración del aceite de la unción de su Dios. Yo, el Señor. Tomará por mujer a una mujer virgen. No se casará con ninguna mujer que sea viuda o repudiada, ni de mala reputación o prostituta, sino que tomará de su pueblo una mujer virgen, para que no profane su descendencia entre su pueblo, porque yo, el Señor, soy el que lo santifico. Y aquí es donde vemos el versículo en el que dice claramente que los sacerdotes sí se pueden casar y que de hecho se tienen que casar. Cualquier cosa que alguien añada que no esté escrito en la Biblia es un mito y no es verdad. Y de hecho se dice que de la Biblia no se quita ni se suma ni un punto ni una coma. Más allá de eso sería pecado, porque lo que está escrito en la Biblia, todo es la palabra de Dios. Cualquier cosa que se reste o se añada es cosa del hombre y eso no está bien. Seguimos con el 16. El Señor dijo a Moisés: habla a Aarón, ninguno de tus descendientes que tenga algún defecto se acercará jamás para ofrecer el pan de su Dios. Ningún hombre en el cual haya defecto se acercará, sea ciego o cojo, mutilado o deforme, que tenga quebradura de pie o rotura de mano, que sea jorobado o enano, o tenga una nube en el ojo, o sarna o erupción o testículo magullado. Ningún hombre de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas quemadas para el Señor. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. De este pan, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer. Pero no entrará más allá del velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo, el Señor, soy el que los santifico. Así habló Moisés a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Algo que me gustaría recalcar de estos últimos versículos es que en esos tiempos cualquiera de estos defectos físicos se consideraba que venía por parte del pecado. No porque si yo tengo gafas no puedo ir a servir al Señor porque tengo miopía, sino porque en esos tiempos esa miopía venía por el pecado. Actualmente, pues, en mi caso imagino que no, porque llevo gafas desde los 4 años, no sé qué habría hecho para tenerlo, pero en esos tiempos sí que era así. Tú podías tener enfermedades normales y después curarte porque, hombre, eso es normal. Pero más allá de eso, cualquiera de todas estas cosas que, por así decirlo, no se pueden curar, venía por el pecado. Por eso ni siquiera los hijos de Aarón, que eran los sacerdotes, se salvaban, y mucho menos ellos, que eran los que interactuaban con todas las ofrendas del pueblo a Dios. Ellos debían mantenerse completamente santos delante de Dios y por eso los que estaban enfermos no podían hacerlo.
Y de hecho también actualmente, por ejemplo, en la intercesión, si tú estás o embarazada o estás enfermo, no puedes participar en la intercesión. ¿Por qué? Porque tú te tienes que estar fuerte para poder batallar con el enemigo. Tú estamos hablando de guerra espiritual, de orar y reprender demonios. Si tú no estás fuerte, no puedes hacerlo. El enemigo se ríe de ti y corres el riesgo de acabar contaminándote tú y dejando que el enemigo te zarandee. Por eso, solo se acercaban los que estaban limpios, los que estaban santos, y en el caso también de la intercesión, los que están fuertes. Uno no lleva a la guerra a alguien que está débil, a una persona que está coja, que está manca, que está tuerta. No, lleva a los que están más fuertes, a los que están capacitados, a los que están entrenados. Y lo mismo con los sacerdotes. Hasta aquí el estudio bíblico de esta mañana. Espero que haya sido de bendición y seguimos con el resto de servicios de la mañana. Que Dios les bendiga.